la esposa amada durante 15 años. Finalmente se casó con su amor platónico como deseaba, cuando le concedí su deseo y firmé el acuerdo de divorcio. Él amaneció con el cabello completamente blanco. En la boda él tomó del brazo a mi amigo. Bajo las bendiciones de todos, realizaron la ceremonia y entraron al lecho nupcial. No hice escándalo, solo me di la vuelta en silencio. 15 años de devoción ciega, cambiados por un nunca serás como él. Esa noche reservé una cirugía de esterilización, cortando de raíz toda esperanza. El viento nocturno soplaba con fuerza. La hoguera de la antigua aldea ardía intensamente roja. La música festiva resonaba por las montañas, rítmica y apresurada. El sonido del suona era claro y brillante. Las linternas de seda roja se encendían una tras otra, iluminando toda la aldea como si fuera de día. Me paré al borde de la multitud. Mi corazón parecía apretado con fuerza. Ante mis ojos la novia vestía un traje nupcial rojo intenso, con tocado de fénix y velo de seda. Su sonrisa era tierna. Se llamaba Liu Ruyan, mi esposa. También es la mujer que he perseguido con esfuerzo durante 15 años. Pero en este momento no soy yo a quien él sostiene del brazo. A quien sostiene es a Chen Feixiang, mi hermano, su amor platónico. La multitud aplaude al unísono. Los aplausos retumban como truenos. Ellos rinden homenaje al cielo y la tierra. Ellos rinden homenaje a los padres. Ellos se inclinan mutuamente. Veo la ternura en los ojos de Liu Ruyan. Esa mirada que nunca me dio a mí. En su sonrisa hay tranquilidad. Hay felicidad. Él susurra diciendo que según la tradición antigua, solo quienes han realizado la ceremonia de boda son verdaderos esposos. Chen Feixiang débil pero lleno de alegría. Él tiene cáncer. Su cuerpo está débil, pero aún mantiene la espalda erguida. Ruyan contigo. Vale la pena morir. Entre la multitud estallan aplausos y bendiciones. Aprieto los puños. Las uñas se clavan profundamente en las palmas. El dolor no se compara con la grieta en el corazón. Él claramente firmó el certificado de matrimonio conmigo. Legalmente ella es mi esposa, pero en sus ojos, nunca he sido su persona. Trago un amargor como sangre. Desde los 15 hasta los 30 años. 15 años persiguiéndola con todas mis fuerzas. Protegiéndola dispuesto a ser su sombra. Cuando necesita a alguien, siempre soy el primero en aparecer. Aunque sea fría sigo siendo incondicional. Pero ahora finalmente veo claro. Nunca fui su elección. No lo soy ni lo seré jamás. Beber el vino de boda. Con el grito del presentador. Liu Ruyan y Chen Feixiang cogidos del brazo alzan sus copas. Brindan sonriendo bajo el cielo estrellado. Bebiendo lentamente hasta el final. Las chispas de la hoguera revolotean, iluminando la felicidad en su mirada. En ese instante mi corazón murió. Realmente murió. No me lancé hacia adelante. No grité ni hice escándalo. Esa fue mi última dignidad. Me volví en silencio. Saqué mi teléfono. Calmadamente reservé la cirugía de ligadura de trompas. Me dije a mí mismo, estos 15 años han sido suficientes. De ahora en adelante, voy a cortar todas las posibilidades. ¿Qué importa que Wao haya obtenido el certificado? Su corazón nunca te ha pertenecido. Como si una voz fría me hablara al oído. La comisura de mis labios se curvó ligeramente, pero la sonrisa era más fea que el llanto. Un trago de vino de boda bajó por mi garganta. Ellos entraron juntos en la habitación nupcial. La multitud reía y bromeaba. Los petardos estallaban, pero yo fui empujado por la multitud y me quedé parado fuera de la puerta. Cuando esa puerta se cerró, mi mundo quedó completamente aislado del suyo. Chen Feixiang ganó a la novia. Yo perdí toda la obsesión de 15 años. Alguien murmuró a mis espaldas. El novio claramente es Chen Feixiang, pero no es ese Wao el esposo de Liu Ruyan el que está parado allí. Dicen que ya obtuvieron el certificado hace tiempo. Ay, ¿qué significa esto? ¿A qué mujer no le gusta el amor verdadero? ¿Qué es la ley? Lo escuché claramente, pero ni siquiera tenía fuerzas para volverme. El vacío en mi corazón era aterrador. Sin embargo, mis pasos eran sorprendentemente firmes. Caminé paso a paso hacia la salida de la aldea. El cielo nocturno sobre mi cabeza estaba lleno de estrellas, brillantes y frías. Me detuve, y miré por última vez esa habitación nupcial iluminada por velas rojas, y en voz baja pronuncié 8 palabras ya que lo elegiste a él. No me culpes. Dicho esto me di la vuelta y me fui. El viento silbaba. La música festiva se alejaba gradualmente. En ese momento finalmente entendí. Estos 15 años no fueron más que una broma. El viento nocturno era helador. Bajé toda la antigua aldea. Las luces y el bullicio se desvanecieron poco a poco detrás de mí, pero mis pasos nunca habían sido tan firmes como en ese momento. 15 años finalmente lo dejé atrás. Cuando llegué a casa, la casa seguía limpia y ordenada. En el marco de fotos sobre el escritorio, es la foto de boda de Liu Ruyan y yo. Ella tiene una expresión fría, mientras que yo sonrío con humildad. Extiendo la mano y quito el marco de la foto. Lo miro durante mucho tiempo. Suelto los dedos. El marco de la foto cae al suelo. El cristal se rompe.
La foto se rasga en dos mitades. El sonido de la rotura resuena en el salón vacío. Me siento en silencio, esperando a que ella regrese. Medianoche las 12. La puerta se abre. Su vestido de novia ha sido cambiado por una chaqueta blanca sencilla. En su rostro aún quedan rastros de maquillaje. Entre sus cejas y ojos hay alegría. Hay cansancio, pero no hay ni un ápice de remordimiento. Él me ve, se queda atónito por un instante. Luego dice con impaciencia: ¿qué haces todavía aquí? Lo miro. En el fondo de mi corazón hay un silencio absoluto. Te has casado con él. Él es muy franco, incluso con un toque de orgullo. Así que sonreí en voz baja. Liu Ruyan, realmente quiero saber si alguna vez he estado en tu corazón. Él frunció el ceño, como si mis palabras lo hubieran molestado. Wow, no te hagas ilusiones. Lo he dicho muchas veces. Nunca podrás compararte con Fei Xiang. Él es mi única elección. Cada palabra como un cuchillo. Lo miré fijamente, como si fuera la primera vez que conocía a esta mujer. 15 años de compañía. En su boca resultaron tan despreciables. Así que nunca me consideraste tu esposo desde el principio. Él sonrió fríamente. ¿Qué significa ese papel legal de esposo? No puedes darme lo que quiero. Mi corazón y mis palabras coincidieron. Y luego me sentí aliviado. Resulta que desde el principio, tomé el camino equivocado. Saqué lentamente los documentos que ya tenía preparados. Era el acuerdo de divorcio. Él se quedó un momento atónito. Le pasé el bolígrafo a la mano. Firma me miró fijamente, como si estuviera confirmando si esto era mi verdadero sentir. Mi expresión era serena, sin la menor vacilación. Él soltó una risa fría. Con unos cuantos trazos rápidos, escribió su nombre. Su movimiento era tan decidido como si estuviera tratando con basura. Ya debería haber sido así desde hace tiempo. Lanzó el bolígrafo de vuelta a la mesa. En sus ojos solo había desdén. Guao, finalmente has tomado una decisión inteligente. No dije nada, solo saqué un estuche de madera del cajón. Lo coloqué frente a él. Él lo abrió con perplejidad. Dentro había un montón de antiguos libros colocados ordenadamente, páginas amarillentas, trazos de tinta antiguos. Se quedó atónito, sus pupilas temblaban ligeramente. Hablé con calma. Estos son los textos antiguos que más necesitas para tu investigación histórica. Los he estado buscando por todas partes durante 10 años. No decías que sin estos, tu proyecto nunca podría completarse. Él miraba fijamente aquel montón de libros antiguos. Sus dedos temblaban, pero levantó la cabeza con terquedad. ¿Por qué me lo das? Lo miro, con una sonrisa fría, como regalo final del divorcio. Él se quedó paralizado en el sitio. Por un momento no pudo articular palabra, con la mirada vacilante, pero la reprimió a la fuerza. Guao, eres realmente un hazmerreír. Incluso divorciándote aún me allanas el camino. Lo miré fijamente, con una mirada fría como el hielo. El hazmerreír soy yo, no tú. Yo mismo lo quise. Me levanté, tomé la chaqueta. Liu Ruyan, después de esta noche, hemos terminado completamente. Guardó silencio unos segundos. De repente dijo con frialdad: realmente puedes dejarme ir. No me volví. 15 años ya son suficientes. A partir de hoy, tu mundo y el de Chen Feixiang no tienen nada que ver conmigo. Cerré la puerta. Un golpe sordo lo dejó paralizado en el sitio. Miró el acuerdo de divorcio sobre la mesa, y bajó la vista hacia aquel montón de libros antiguos. La mirada se vuelve gradualmente compleja. Mientras camino en el viento nocturno, mi corazón está más claro que nunca. No me volví, nunca volveré a mirar atrás. Regreso a la habitación alquilada. Marco el número. Hola, aquí es el equipo de investigación de exploración geológica de la Antártida. Quiero unirme. Las condiciones son muy duras. ¿Estás seguro? Mi mirada es firme. Seguro. Al otro lado del teléfono hay un silencio momentáneo. Luego acepta la programación de la entrevista. Cuelgo el teléfono. Me apoyo en la cabecera de la cama. Exhalo un largo suspiro. Por primera vez siento alivio en el fondo de mi corazón. El viento aúlla fuera de la ventana. La noche es silenciosa, pero al mismo tiempo, Liu Ruyan da vueltas en la cama, pasando la noche en vela. No recuerda por qué de repente no puede dormir. Solo que en su mente aparece una y otra vez aquella caja de madera. Aparecen aquellos antiguos libros. Aparece mi figura alejándose al darme la vuelta. La luz del amanecer atraviesa las cortinas. Cuando llegó ya me había despertado. Sobre la mesa estaba el acuerdo de divorcio. Letras negras sobre papel blanco, frías y deslumbrantes. Lo tomé, para guardarlo en la carpeta de documentos. Hoy pondré fin a este matrimonio. 15 años de sentimientos llegaron a su fin definitivo. Entré en la oficina de registro civil.
El vestíbulo estaba vacío, pero había algunas parejas jóvenes haciendo cola. Había sonrisas y lágrimas, solo Liu Ruyan y yo, fríos como dos esculturas de hielo. Él llevaba un abrigo gris, sin maquillaje, con una mirada fría. Nos sentamos en el banco rojo. El personal llamó a los números. Los que vengan por divorcio por aquí. Fui el primero en levantarme, con paso decidido. Lo seguí de cerca. En la mesa el personal nos entregó los formularios. Confirman que es voluntario. Liu Ruyan ni siquiera levantó la cabeza. Voluntario, su voz era fría sin calor. Firmé mi nombre. Los dedos temblaron ligeramente, pero no se detuvieron. A partir de hoy, ya no son marido y mujer. En ese momento mi corazón se alivió un poco, como si una piedra que había cargado durante 15 años finalmente hubiera caído al suelo. Pero después de caer, solo quedó el vacío. Liu Ruyan guardó el certificado de divorcio, con expresión fría, como si acabara de completar una pequeña tarea. Se dio la vuelta y se fue, sin siquiera mirarme una vez más. Lo seguí desde atrás, pero no me acerqué. Al salir de la oficina de registro civil, de repente se detuvo. ¿Realmente no te arrepientes en absoluto? Su pregunta fue abrupta. Lo miro, con una mirada serena. Arrepentirse, él se quedó atónito. Continué: me arrepiento de haber desperdiciado estos 15 años en ti. Sus pupilas se contrajeron. Su rostro se tornó instantáneamente desagradable. Pero yo ya no me quedé. Me di la vuelta y me fui. El viento sopló. El certificado de divorcio en el bolsillo emitió un leve sonido de roce. Ese fue nuestro último vínculo, completamente terminado. Al atardecer Liu Ruyan regresó a casa. La sala de estar estaba vacía. Todas mis cosas ya habían sido retiradas. Solo quedaba aquel cofre de madera sobre la mesa. Vacilante abrió el antiguo libro. Reposaba en silencio dentro, con el aroma del tiempo. Extendió la mano. Sus dedos rozaron suavemente las páginas amarillentas. Su garganta parecía obstruida por algo. En ese momento, por primera vez un destello de inquietud brilló en sus ojos. ¿Por qué me dejaste esto?, murmuró para sí mismo. Pero no hubo respuesta. Este ejemplar único era lo que siempre había anhelado. Sin él, su investigación se estancaría, y en innumerables ocasiones se había quejado de que nadie entendía su obsesión. Pero ahora estos antiguos libros, que yo reuní con 10 años de esfuerzo, eran el último regalo de divorcio que le dejaba. Quiso sonreír, pero su sonrisa se congeló, pero el corazón le dolía sordamente. Por la noche hojeaba libros antiguos, con la mente confusa. Hoja tras hoja pasaba entre sus dedos. La caligrafía era antigua y profunda. De repente pensó: yo lo acompañé a innumerables exposiciones de libros antiguos. Los deseos que mencionó al pasar, yo los recordé todos, pero él nunca me miró con atención. De repente se distrajo, la garganta seca. El libro antiguo en sus manos casi se le cayó. Se apresuró a llamar a la policía, pero en su interior surgió un vacío inexplicable. Unos días después Chen Feixiang se mudó a vivir con él. El empeoramiento de su enfermedad lo volvía cada vez más irritable. Tose todo el día, quejándose sin parar. Ruyan, realmente me estás tomando a la ligera. Esta medicina es demasiado amarga. ¿No podrías buscar algo mejor? Si no te hubieras casado con la persona equivocada, yo no habría tenido que esperar hasta hoy para tenerte. Sus palabras eran hirientes, pero lo dejó sin palabras. En su interior sentía una inquietud latente, pero no se atrevía a mostrarlo, porque ya no tenía camino de retorno. Fue él quien eligió personalmente a Chen Feixiang. Aunque fuera amargo y agotador, solo podía aceptarlo. Pero cada vez que llegaba la noche, inconscientemente recordaba aquel montón de libros antiguos. Recordaba mi fría mirada de aquella noche. Recordaba la última frase que dije: solo me arrepiento de haber desperdiciado 15 años en ti. Esa frase era como un cuchillo afilado, que una y otra vez desgarraba su corazón. Comenzó a dudar por primera vez. Realmente había ganado. Mientras tanto yo ya estaba preparándome para la entrevista. El equipaje ordenadamente dispuesto. Tomé la pluma. Escribí una carta. La caligrafía serena, pero con determinación. Liu Ruyan, a partir de hoy, corto definitivamente con el pasado. El frío de la Antártida no se compara al frío que tú me diste. Esta es la última carta. Al terminarla me iré. El sobre cayó sobre la mesa. Se mecía suavemente con el viento. Apagué la luz. Me di la vuelta y me fui. La noche me engulló. Desde entonces ya no pertenezco a su mundo. Después de completar los trámites de divorcio, mi vida se volvió más tranquila que nunca, sin más discusiones, sin más esperas, sin más ilusiones. Dejé la última carta sobre la mesa, y la envié junto con el acuerdo de divorcio a Liu Ruyan. Ese fue nuestro último vínculo. Al hacer las maletas, miré el armario vacío, sin sentir ni un ápice de nostalgia. 15 años de amor finalmente llegaron a su fin. Cargué mi equipaje y partí a la entrevista. La oficina del equipo de investigación geológica de la Antártida estaba fría y solemne. En las paredes colgaban fotos de hielo y nieve. Ese es el lugar más desolado y puro de la Tierra. El entrevistador era un viejo profesor con el cabello y la barba canosos.
Me miró de arriba abajo, directo al grano. Guao. Necesitamos personas que puedan soportar el sufrimiento y la soledad. El entorno antártico es extremo, 40 o 50 grados bajo cero. A menudo no se ve el sol durante medio año. ¿Estás seguro de que quieres venir? Asentí con la cabeza para confirmar. Arqueó las cejas. Puedes dejar atrás tu familia y tu vida en el país. Mi mirada es firme. Ya no tengo familia. Guardó silencio por un momento. Comprendió mi expresión bien. Parte con el equipo la próxima semana, el día de la partida. No avisé a nadie, y tampoco había nadie a quien avisar. El avión despegó, atravesando densas capas de nubes. Miré por la ventana. De repente surgió en mi corazón una sensación de alivio nunca antes experimentada. Lejos de todo el bullicio, lejos de los viejos sueños. Este es un nuevo comienzo. Al llegar a la base antártica, el viento aullaba con fuerza. El cielo es gris pálido. El suelo es una llanura de hielo interminable. El viento frío corta la cara como un cuchillo, pero al respirar, me siento mucho más libre que en el matrimonio. La vida en la estación de investigación es dura. Cada día es perforar o tomar muestras. En las noches gélidas de 40 grados, solo podemos calentarnos mutuamente. Algunos miembros se quejan, algunos quieren retroceder, pero yo me siento profundamente tranquilo, porque este frío no tiene egoísmo, no tiene traición. Es más limpio que el frío de Liu Ruyan. Los miembros pronto me notan. Nunca me quejo del cansancio, ya sea perforando capas de hielo o cargando equipos pesados. Aguanto con los dientes apretados. Poco a poco me miran con otros ojos. Alguien me da una palmada en el hombro y ríe. Guau, eres más duro de lo que imaginábamos. Solo sonrío levemente. Ellos no saben. Este sufrimiento comparado con el desgarro del corazón, no es nada. Un mes después, los primeros resultados de muestreo salieron a la luz. Nuestro proyecto de perforación descubrió raras capas sedimentarias glaciares. El viejo profesor emocionado tenía los ojos brillantes, y no paraba de elogiar mi análisis de datos. No solo eres capaz de soportar el sufrimiento, Guao, tu base académica es muy sólida. La Antártida necesita personas como tú. Mi corazón tembló levemente. Resulta que yo también podía ser reconocido, no por perseguir a alguien, sino por mi propio valor. Al mismo tiempo, Liu Ruyan a miles de kilómetros de distancia estaba sentada frente al escritorio, con la última carta que le envié abierta ante ella. Leyó esa frase sobre el frío de la Antártida. No se compara al frío que tú me diste. Y se quedó atónita durante mucho tiempo. Las lágrimas cayeron en silencio. Esa noche su cabello se volvió completamente blanco. Los colegas descubrieron con sorpresa que aquella profesora que antes era arrogante y fría, de la noche a la mañana tenía las sienes entre cana. Ella se esforzó por seguir investigando, pero sus manos no dejaban de temblar. Un colega preguntó con preocupación a la profesora Liu, ¿qué te pasa? Ella negó con la cabeza fingiendo calma y dijo que no pasaba nada, pero nadie sabía que en su mente aparecía una y otra vez mi figura de espaldas. La noche en la Antártida dura meses. Bajo el cielo oscuro ocasionalmente se podían ver auroras. Yo estaba de pie en la llanura helada, mirando aquel espectáculo de luces deslumbrantes. De repente una frase surgió en mi mente: libertad. Así es como se siente. Sonreí suavemente. El aliento exhalado se condensó al instante en el aire. Nadie conoce mi pasado. Nadie volverá a mencionar a Liu Ruyan. Finalmente pertenezco a mí mismo. Pero lo que no sabía era que mientras me dedicaba por completo a la investigación científica, Liu Ruyan estaba custodiando ese montón de antiguos textos, sin poder dormir día y noche. Ella pensaba que el divorcio le traería verdadera felicidad, pero lo que obtuvo fue el resentimiento de un hombre enfermizo, y un yo completamente perdido. Y yo ya había emprendido el camino helado que nadie podía seguir. Las noches en la Antártida son largas. La vida en la estación de investigación se repite día tras día, pero me da una paz que no sentía desde hace tiempo. Muestreo diario, perforación, organización de datos. Por duro que sea, es más reconfortante que el frío del matrimonio. Mi nombre aparece cada vez más en los registros de investigación. Un informe de análisis de datos fue publicado en una revista interna. El profesor me dio una palmada en el hombro y mostró una rara sonrisa. Guau, tienes mucho futuro. En ese momento lo que surgió en mi corazón no fue vanidad, sino alivio. Resulta que nunca necesité depender de nadie para vivir una vida valiosa. Al mismo tiempo, en la ciudad a miles de kilómetros de distancia, Liu Ruyan vivía con dificultades. Su cabello se había vuelto canoso en parte. Los colegas se sorprendieron al verla. Profesora Liu, se ha sentido mal de salud últimamente. ¿Quieres ir al hospital a hacerte un chequeo? Él sonrió con esfuerzo. No pasa nada, solo estoy un poco cansado. Pero en realidad, ya llevaba varios días sin dormir en toda la noche. Los libros antiguos estaban desparramados sobre el escritorio. Los hojeaba una y otra vez, pero no podía concentrarse.
Sabía que esos ejemplares únicos eran la base de su investigación. Cada vez que los tocaba era como si le clavaran agujas, porque sabía que era lo último que Wao le había dejado. La condición de Chen Feixiang seguía empeorando. La quimioterapia le había dejado la cara amarillenta, y su carácter se volvía cada vez más irritable. Ruyan, ¿por qué tardaste tanto en volver? ¿Qué estabas haciendo exactamente? ¿Acaso ya no te importo? Si no fuera porque estuviste con Wao todos estos años, ¿cómo habría esperado hasta hoy para casarme contigo? Su tono de reproche era como puñaladas que atravesaban el corazón de Liu Ruyan. Quería defenderse, pero no tenía el valor, porque esto es él, su propia elección. Fue él quien se empujó paso a paso hasta este punto. Por la noche veía a Chen Feixiang revolcarse de dolor, mientras él lloraba en la oscuridad. Por primera vez surgió en su corazón un pensamiento absurdo. Si no hubiera renunciado a Wao en aquel entonces, pero apenas surgió el pensamiento, lo apagó de inmediato. No se permite arrepentirse, pero el vacío en su corazón se hacía cada vez más profundo. Un día en la pantalla de la computadora del laboratorio, un colega gritó emocionado: «Mira las noticias». Me acerqué. En la pantalla había un breve reportaje sobre el equipo de investigación en la Antártida. En varias de las fotos aparecía claramente mi figura. Yo estaba de pie en la llanura helada, sosteniendo un instrumento en la mano, con una expresión serena y firme. En la imagen yo era irreconocible comparado con el pasado. El colega bromeó: «Wow, ahora eres famoso». Solo sonrió levemente. Me di la vuelta y seguí trabajando. La fama no es lo que busco, pero sé que esta noticia pronto llegará a nuestro país. Efectivamente, una tarde cualquiera, Liu Ruyan estaba en clase explicando el sistema matrimonial antiguo. Los estudiantes murmuraban en voz baja. Sacaron sus teléfonos móviles. Ella frunció el ceño y dijo fríamente: «En clase no se permite distraerse». Pero al siguiente segundo, un estudiante bajo el estrado no pudo evitar exclamar: «Profesora, ¿no es este su esposo?». Su corazón se detuvo bruscamente. Bajó la vista para mirar. En las noticias de la pantalla, mi nombre aparecía claramente. Wao, miembro del equipo científico de la Antártida, logró un descubrimiento revolucionario en la última expedición. En la foto yo llevaba un grueso abrigo de algodón, con una mirada firme. Era una expresión que él nunca había visto. Los estudiantes comentaban entre sí: «Wow, no lo habían abandonado. ¿Cómo fue a parar a la Antártida? Parece muy impresionante. Mucho mejor que el que está al lado de nuestra profesora». Nunca imaginé que Wao fuera tan talentoso. Liu Ruyan solo sintió que su rostro palideció instantáneamente. Quiso detener a los estudiantes, pero descubrió que su voz estaba ronca. Sonó el timbre de fin de clase. Salió tambaleándose del aula, con el corazón latiendo fuertemente. En ese momento de repente comprendió lo que había perdido por completo. Al regresar a la oficina, vio aquel montón de libros antiguos sobre el escritorio, y las lágrimas brotaron de golpe. Resulta que este hombre de principio a fin la había estado apoyando en silencio, mientras que ella en la boda había dirigido todas sus sonrisas amables a otra persona. En ese instante la puerta de la oficina se abrió de repente. Chen Feixiang entró furioso y desesperado. «Ruyan, ¿por qué no me compras la medicina nueva? ¿Acaso aún piensas en Wao?». Su mirada era siniestra, y su rostro mostraba un aspecto enfermizo. «Escuché que salió en las noticias. ¿Te arrepientes?». Liu Ruyan levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. No es así. ¿A quién intentas engañar? Mira cómo estás. Claramente no puedes soportar separarte». Su grito furioso resonó en la habitación. Liu Ruyan se tapó bruscamente los oídos. Las lágrimas caían entre sus dedos. No se atrevía a refutarlo, porque en lo profundo de su corazón una voz gritaba: «Me arrepiento», pero esas palabras nunca se atrevería a pronunciarlas. Mientras tanto, en el camino nevado al otro extremo, yo avanzaba con el equipo enfrentando la ventisca. Mis compañeros gritaban: «Número 5 minutos. Mira la aurora». Levanté la cabeza. En el cielo nocturno, un telón de luz verde y púrpura se despegaba lentamente. En ese momento mi corazón estaba en completa calma. La libertad y la gloria se acercaban hacia mí, mientras ellos cargaban con el precio que les dejé. Después de que se emitieran las noticias, mi vida parecía haber atraído muchas miradas de repente, pero en la Antártida yo no podía sentirlo. Aquí solo hay viento y nieve que silban, y tareas de investigación interminables. Rechacé todas las entrevistas, rechacé el seguimiento de los medios, porque sabía que esos aplausos y debates no tenían nada que ver conmigo. Lo que realmente necesitaba era solo esta tranquilidad. En el equipo había una nueva investigadora, joven y vivaz, siempre con una sonrisa radiante. Se llamaba Lini. Siempre venía a mi lado para ayudarme a cargar cosas juntos, ofreciéndome agua caliente activamente. «Profesor, te esfuerzas demasiado. En un día tan frío, puedes estar de pie durante horas». Sonreí levemente, negando con la cabeza: «Ya estoy acostumbrado». Había luz en sus ojos, pero esa luz no podía iluminar mi corazón.
Sabía que su acercamiento era sincero, pero ese lugar en mi corazón ya estaba desolado. Rechacé el calor que me ofrecía. Lini, no pierdas el tiempo conmigo. Encontrarás a alguien mejor en el futuro. Se quedó atónito con los ojos enrojecidos, pero no dijo nada más. Desde entonces, él seguía siendo cortés conmigo, pero con menos entusiasmo que al principio. Lo veía con mis propios ojos, pero no sentía ninguna emoción. Mi corazón ya estaba enterrado bajo la nieve y el hielo. Al mismo tiempo, en el otro extremo del país, la vida de Liu Ruyan se volvía cada vez más difícil. La enfermedad de Chen Feixiang empeoraba, y su estado emocional era extremadamente inestable. Se enfadaba con facilidad, echándole la culpa de todos los problemas. Si no te hubieras juntado con Huaoxu al principio, mi enfermedad ya estaría curada. ¿Por qué no me cuidas con todo tu corazón ahora? ¿Acaso sigues pensando en él? Liu Ruyan reprimía sus emociones, y respondía en voz baja, Feixiang no es así, pero él mismo sabía que esta frase sonaba muy poco convincente. En la quietud de la noche, siempre terminaba encendiendo la computadora, buscando noticias sobre Huao en la Antártida. Aquellas fotografías le causaron un dolor punzante en el pecho. Él estaba de pie en la llanura helada, con una figura firme y decidida. Esa apariencia, nunca la había visto antes. Antes Huao siempre se mostraba humilde a su alrededor, pero ahora se había convertido en el orgullo de los demás. De repente se dio cuenta de que en realidad nunca lo había conocido verdaderamente. La investigación de Liu Ruyan también se encontraba en un punto muerto. Su tesis estaba atascada en un punto clave. Por mucho que consultara información, no encontraba una salida. Hasta que un día, volvió a abrir aquel regalo de divorcio. Era un conjunto de documentos únicos, tan raros que solo quedaban unos pocos ejemplares en el mundo. Acarició las páginas amarillentas, y las lágrimas nublaron su vista. De repente se dio cuenta de que sin Huao, ni siquiera habría llegado hasta hoy, pero ahora ese hombre se había alejado completamente de ella. Los recuerdos la inundaron como una marea. Un fin de semana, ella asistió a un seminario académico. Durante una conversación informal entre colegas, alguien mencionó de repente, oí que tu exmarido logró un gran avance en la Antártida. Nunca pensé que fuera tan capaz. Profesora Liu, tienes un gusto realmente peculiar. Dejar ir a alguien así. Las palabras parecían bromas, pero cada una cortaba como un cuchillo. El rostro de Liu Ruyan palideció, forzando una sonrisa y murmurando algunas excusas, pero su corazón se sentía desgarrado. Cuando Chen Feixiang escuchó estos rumores, su ira hacia Ruyan aumentó aún más. ¿Te arrepientes? ¿Quieres dejarme para ir con él? Su mirada era histérica, como la de una bestia enferma y enloquecida. Liu Ruyan se secó las lágrimas y negó con la cabeza, no es así. Solo estoy cansada. Pero cuanto más lo negaba, más claro se daba cuenta él, de que realmente se arrepentía. Pero ese arrepentimiento ya era demasiado tarde. Y yo, en la estación científica polar se logró otro avance. Nuestro equipo descubrió un nuevo tipo de recurso mineral. La noticia llegó a los círculos científicos nacionales, causando gran revuelo. Algunos dijeron que el nombre de Huao quedaría escrito en los libros de texto, pero yo seguí manteniendo el silencio, sin alegría, sin orgullo. Solo comprendía más claramente que estaba recorriendo un camino sin retorno. La soledad de la Antártida era como un espejo, que reflejaba mi corazón desnudo. Cada noche profunda, mientras los compañeros descansaban, yo caminaba solo hacia la llanura helada. El viento soplaba con fuerza, el cielo y la tierra sin límites. De repente me di cuenta que la desolación aquí era más real que mi matrimonio. Al menos aquí no había engaños, ni traiciones. Extendí los brazos, dejando que la nieve y el viento azotaran mi rostro, murmurando en lo más profundo de mi corazón, por fin soy libre. Wow. Pero esta libertad era solitaria, tan solitario que ya nadie puede entrar en mi corazón. Aunque alguien extienda la mano, no la tomaré, porque sabía, esa tierra baldía del amor murió hace tiempo, murió en la boda de la antigua aldea aquella noche, y ahora a miles de kilómetros de distancia. Liu Ruyan se sienta sola en la oscuridad abrazando sus rodillas. Su cabello se ha vuelto canoso en parte, las lágrimas empapan su ropa, susurra suavemente Guao. ¿Por qué no quieres volver la vista hacia mí? Pero él no sabe que ya he dirigido mi mirada hacia tierras deshabitadas. Tampoco sabe que nuestra historia ya ha llegado a un final irreversible. El salón de la conferencia internacional está brillantemente iluminado, vestido con un sencillo traje oscuro, de pie en el podio. Detrás de mí están los datos de investigación de la tundra y las imágenes satelitales, junto con las demostraciones de los últimos logros. Tomo el micrófono, con una voz serena y clara. Este es nuestro equipo, muestra de un nuevo mineral descubierto en el polo. Su composición podría cambiar el panorama energético de la próxima década. El lugar quedó en silencio instantáneamente. Luego estallaron aplausos atronadores. Los flashes destellaban una y otra vez. Yo permanecí impasible, y continué hablando con calma.
La conferencia terminó. Los medios extranjeros compitieron por informar. Los titulares eran cada vez más llamativos. El científico chino Guo en la Antártida. El ascenso de una nueva estrella en la investigación. De la soledad a la gloria. Su figura se alza en el fin del mundo. En pocos días, mi nombre fue impulsado a las listas internacionales de investigación. Los medios nacionales también lo compartieron ampliamente. El nombre Guo de repente se convirtió en un símbolo. Al mismo tiempo, en el edificio de enseñanza e investigación de cierta universidad nacional, Liu Ruyan estaba sentada en la oficina, con el teléfono en la mano. En la pantalla, estaba la imagen de mí hablando en la conferencia internacional. Sus dedos temblaban, las lágrimas caían gota a gota sobre la pantalla. En ese momento, sentía que el hombre ante sus ojos era extrañamente aterrador, y también deslumbrantemente cegador. Los compañeros de trabajo abrieron la puerta y entraron. Al verla, no pudieron evitar comentar en voz baja: ¿has visto las noticias? Ese es su exmarido. ¿Cómo pudieron separarse en su momento? Fue como recoger una semilla de sésamo y perder una sandía. Ahora mira, él se ha convertido en un talento científico a nivel nacional, mientras ella está atrapada con un enfermizo. Liu Ruyan tenía el rostro rígido, intentando fingir que no escuchaba, pero esas palabras se clavaron en su corazón como espadas afiladas. Finalmente no pudo aguantar y salió corriendo de la oficina. Por la noche, al llegar a casa, Chen Feixiang estaba recostado en el sofá. Su rostro enfermizo mostraba claramente su descontento. ¿Por qué lloras? Estás llorando por él, ¿verdad? Liu Ruyan se estremeció por completo. Se dio la vuelta dándole la espalda, sin atreverse a responder. Chen Feixiang soltó una risa fría, con la voz ronca. ¿Crees que no lo sé? Ahora seguro te arrepientes. Qué pena, él ya no te querrá. Liu Ruyan sintió un nudo en el pecho. Su voz era tan baja que apenas se escuchaba. Feixiang, por favor no sigas. Pero las lágrimas caían sin control. Al mismo tiempo, en la estación de investigación, observaba los reportajes que inundaban las noticias. Los compañeros celebraban con entusiasmo a Guo. Te has hecho famoso, es un momento histórico. Solo asentí levemente, no sonreí, lo sabía. Estas glorias al final son solo humo pasajero. Mi corazón ya murió una vez. Nada me hizo verlo todo con claridad, como aquella boda en la antigua aldea. Pero lo que no sabía era que la opinión pública en el país estaba gestando una tormenta. Cada vez más gente empezaba a comentar sobre mi matrimonio. Alguien desenterró noticias del pasado. Guo fue traicionado por su esposa la víspera de la boda. La exesposa lo abandonó. Él eligió a su amor platónico. Las voces en internet se inclinaban unánimemente hacia Liu Ruyan. Realmente estaba ciego, dejando a un hombre tan bueno. Él no es digno de Guo. Ahora sabe arrepentirse. Es tarde. Estas palabras son como espadas invisibles, que destrozan la reputación de Liu Ruyan. Sus logros académicos fueron ignorados. En sus clases los estudiantes comentaban en privado. Algunos estudiantes incluso se burlaban de él en su cara. Profesor, ¿qué opina de su exmarido? Realmente es el orgullo de nuestra nación. Liu Ruyan forzó una sonrisa, con la garganta apretada, pero no pudo pronunciar una frase completa. Sonó el timbre de fin de clase. Casi huyó corriendo del aula. En la noche finalmente no pudo resistirse y tomó el teléfono, marcando el número que llevaba mucho tiempo sin usar. Sonó un tono frío de aviso. El número que ha marcado está fuera de servicio. Su mano tembló, y el teléfono se estrelló contra el suelo. Él se arrodilló sobre las baldosas frías, con las manos en la cabeza. Las lágrimas brotaban sin cesar. De repente ella comprendió que este hombre realmente había la borrado completamente de su vida. Días después finalmente reunió valor. Escribió un largo correo electrónico. Lo envió al buzón público de la estación de investigación. Guo, me equivoqué. Durante 15 años toda tu bondad hacia mí, no la vi, hasta que lo perdí. Supe que tú eres mi verdadero apoyo en la vida. Te ruego que al menos respondas una carta. Pero este correo nunca recibió respuesta. El buzón de la estación de investigación tiene un estricto mecanismo de filtrado. La información no relacionada con la investigación es directamente bloqueada. Su arrepentimiento finalmente cayó en el vacío. Chen Feixiang se enteró de todo esto. En cambio se rió desenfrenadamente. Jaja, ¿ves? ¿Quieres buscarlo? Él ni siquiera te mirará. Liu Ruyan, en esta vida solo puedes acompañarme a mí, que estoy a punto de morir. Liu Ruyan cayó sentada al suelo. Las lágrimas caían como lluvia. De repente sintió que estaba atrapado en una jaula sin salida. Dentro de la jaula solo había arrepentimiento y desesperación. Mientras yo, bajo el cielo nocturno de la Antártida, contemplaba las estrellas infinitas. Mis compañeros estaban celebrando, pero yo caminé solo hacia la ventisca, sabiendo que esta inversión que me pertenecía ya se había completado. Yo, que antes no era visto ni valorado, ahora estoy en el escenario mundial.
mientras que ella, la mujer que amé profundamente durante 15 años, está siendo destrozada poco a poco por la realidad. Respiré profundamente el aire helado, murmurando en mi corazón el golpe más afilado del mundo. No es la discusión, ni la venganza, sino que me he convertido en alguien a quien no puedes aspirar. La ventisca rugía, tragándose mi voz. En la noche invernal de la Antártida, el viento aullaba como una bestia. La alarma de la estación de investigación sonó abruptamente al amanecer. Se avecina una tormenta de nieve. Todos entran en estado de defensa de nivel 1. Abrí los ojos de golpe. Me levanté de la litera. Las pesadas botas de algodón pisaron el frío suelo de metal, emitiendo un sonido sordo. Esta es la primera vez desde que llegué a la Antártida que enfrento un desastre natural de tal magnitud. La velocidad del viento supera los 100 kilómetros por hora. La nieve golpea como cuchillos contra el exterior del módulo de protección. El pasaje está completamente enterrado. Esto significa que si no encontramos suministros de respaldo en poco tiempo, en la estación de investigación, más de 30 personas enfrentarán el peligro de quedarse sin comida y con temperaturas bajas. En la sala de reuniones temporal, todos lucían tensos. El capitán habló con voz grave. Debemos enviar a alguien al antiguo almacén a 3 kilómetros de distancia, para traer los suministros de respaldo. Pero este viaje es extremadamente peligroso. Nadie habló. Todos lo sabían. Esto equivale a caminar entre los colmillos de una ventisca. Me levanté. Fui al capitán frunciendo el cejo número 5. Eres el personal científico clave. Lo interrumpí. Precisamente por eso, no puedo dejar que todos mueran aquí. El valor de la investigación científica solo tiene sentido si alguien sobrevive. El aire se congeló por un instante. Luego varios miembros también se levantaron. Vamos contigo. En la ventisca una docena de luces frontales parpadeaban en la oscuridad. La superficie del hielo era lisa como un espejo. Cada paso era como pisar el borde de la muerte. La respiración se congelaba rápidamente en la máscara. Los dedos dentro de los guantes estaban tan congelados que casi perdían la sensibilidad. Avanzamos desesperadamente. A mitad de camino, la ventisca se intensificó de repente. La visibilidad era casi nula. En ese momento, de repente se escuchó un crujido bajo nuestros pies. La superficie del hielo se agrietó. Instintivamente grité cuidado. Al segundo siguiente caí en un agujero de nieve. El impacto violento me causó un dolor punzante en el pecho. La nieve helada llenó al instante mi cuello de la ropa, cortando la piel como una cuchilla de hielo. Intenté abrir los ojos con esfuerzo. La luz del frontal titilaba inestable. A mi lado había paredes de hielo afiladas. Debajo una oscuridad sin fin. En los auriculares escuché el grito desgarrador de mi compañero Guao. Agárrate a la cuerda. Miré hacia arriba. Varios haces de luz se movían frenéticamente. Una cuerda de rescate fue lanzada hacia abajo. Extendí la mano para agarrarla, pero noté un dolor agudo en la pierna izquierda. Incapaz de moverme, la sangre tiñó rápidamente la nieve blanca. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. En ese momento sentí una calma sorprendente. La nieve y el hielo eran implacables, como si quisieran tragarme por completo. Pero en mi mente no apareció la figura de Liu Ruyan. Tampoco hay resentimiento. Lo que pienso es la imagen de la primera vez que tomé el martillo geológico en mi juventud. Recuerdo las palabras de mi padre: un hombre de verdad debe dedicar su vida a algo que deje valor. Sonrío suavemente. Resulta que al fin soy libre en esta vida. Los párpados comienzan a caer. La conciencia se oscurece gradualmente. En otra ciudad a miles de kilómetros de distancia. Por la noche Liu Ruyan da vueltas en la cama, con opresión en el pecho, como si una mano invisible lo apretara. Ni siquiera puede sostener firme la taza de agua. De repente la televisión interrumpe con noticias. Una estación de investigación en la Antártida sufre una tormenta de nieve extrema. La seguridad del personal es incierta. Se incorpora de golpe, con los ojos fijos en la pantalla. Al siguiente segundo se lanza hacia el teléfono, buscando tembloroso actualizaciones de las noticias. Guao, como miembro clave de la estación de investigación, perdió contacto mientras realizaba una misión de suministro. La situación es crítica. Su mente estalló, su corazón como si fuera golpeado por un objeto contundente. Todo su cuerpo estaba helado. Sus dedos temblaban tanto que no podía sostener el teléfono. De repente cayó de rodillas, y las lágrimas nublaron su vista. En ese momento finalmente comprendió por completo que perder a alguien no es que aún puedas recuperarlo, no es que aún tengas oportunidad, sino que tal vez nunca más regrese. Golpeaba el suelo, con voz ronca. Dios, te suplico que lo salves. Mientras él viva, aunque nunca me perdone, lo aceptaré. Chen Feixiang salió tambaleándose del dormitorio, con el rostro pálido, pero con una sonrisa fría. Jaja, finalmente te asustaste. Liu Ruyan nunca más tendrás oportunidad en esta vida. Tosió violentamente, pero reía como un loco. Ahora te das cuenta. Él es un verdadero hombre. Qué pena, él va a morir.
Morirá en un lugar donde no puedas verlo. Liu Ruyan temblaba por completo. Las lágrimas no dejaban de caer. Ella se lanzó hacia adelante, agarró el cuello de la camisa de Chen Feixiang, gritó llorando cállate, cállate, pero en su interior todo se derrumbó por completo. Al mismo tiempo, la tormenta de nieve en la Antártida seguía azotando. Yo caí sobre la cuerda de rescate. La temperatura corporal se perdía rápidamente. En los auriculares seguían llegando los gritos de los compañeros. Aguanta número 5, nosotros seguro, te subiremos. Quise abrir la boca para responder, pero no pude emitir sonido. La oscuridad helada seguía llegando. El latido del corazón en el pecho se hacía cada vez más lento. Sabía que la vida y la muerte estaban en ese instante. El sonido del viento en los oídos se volvía cada vez más borroso, como si estuviera a través de un grueso edredón. Sabía que estaba perdiendo temperatura. El latido del corazón se hacía cada vez más lento, como si pudiera detenerse por completo en cualquier momento. Justo cuando pensé que iba a quedar enterrado en la tundra, la cuerda se tensó bruscamente. Un dolor punzante llegó desde mi cintura. La nieve y el hielo cayeron con estruendo. Alguien gritaba, aguanta un poco más. Intenté levantar la mano, casi sin fuerzas, pero en ese momento, apreté los dientes. Mis dedos se aferraron con fuerza a la cuerda. Mi cuerpo fue izado poco a poco. La pared de hielo rozó mi hombro, dejando una herida helada. Finalmente fui arrastrado a la superficie nevada. Mis compañeros se abalanzaron sobre mí, apresurándose a vendarme de emergencia. En los auriculares llegaban gritos intermitentes. Latido débil. Llévenlo de vuelta rápido. Entre confuso abrí la boca. De mi garganta solo salió un sonido ronco y bajo. Lleven los suministros primero. Luego volvió a sumirse en la oscuridad. Al mismo tiempo, en el país Liu Ruyan tenía los ojos enrojecidos. Hizo decenas de llamadas consecutivas, pero nunca hubo noticias concretas. Las comunicaciones de la estación de investigación fueron cortadas por la tormenta de nieve. Solo podían depender de breves anuncios ocasionales reenviados por la sede. A las 3 de la madrugada, las noticias se actualizaron con una. La estación de investigación antártica emitió una señal de socorro de emergencia. Ao resultó gravemente herido mientras realizaba una misión. Actualmente las esperanzas de supervivencia son escasas. En ese momento se derrumbó por completo. Entró corriendo en el estudio. Sacó ese regalo de divorcio. Era un conjunto completo de valiosos documentos antiguos. El papel se había amarillado con el tiempo, pero se conservaba extremadamente intacto. Sostenía esos libros, mientras las lágrimas caían una a una. Resulta que estos fueron los que él pasó más de 10 años, recopilando en secreto para él. Incluso en los días en que fue más frío y lo menospreció, aún recuerda todas sus necesidades académicas. Pero en la boda, entregó su corazón a otro hombre. Ruyan, estás loca. Chen Feixiang apoyado en la cama del hospital. La voz débil pero con una risa fría. Él ya murió en la tundra. ¿Por qué lloras? Llorar no lo traerá de vuelta. Liu Ruyan temblaba por completo, la mirada como quemada por un fuego ardiente. Miró fijamente a Chen Feixiang. De repente por primera vez estalló en un grito reprimido durante años. Cállate, no tienes derecho a hablar de él. Chen Feixiang se sorprendió. Su rostro se volvió feroz. Hasta ahora sigues pensando en él. Liu Ruyan, realmente eres despreciable. Una tos violenta casi le impidió respirar, pero su mirada seguía siendo maliciosa. Liu Ruyan ya no lo miró. Se cubrió el pecho. Respiraba con dificultad. Las lágrimas nublaron el mundo. Por primera vez entendió lo que significa perder. Estaba aterrorizado hasta la locura. Temía que Wao realmente desapareciera así. Temía que en esta vida ya no hubiera oportunidad de decir una disculpa. Al día siguiente, la sede de investigación publicó información más detallada. Wao fue rescatado por sus compañeros. Heridas graves. Signos vitales extremadamente inestables. Inconsciente y sin despertar. Esta noticia se difundió rápidamente por todo el país. Innumerables medios la reprodujeron. La gente se asombró. Lideró al equipo en la tormenta de nieve para recuperar los suministros, salvando toda la estación de investigación. Él es un héroe. Cambió su vida por docenas de vidas. Los elogios llegaron como una marea, mientras Liu Ruyan se sentaba en el aula vacía, con la mirada perdida. Las lágrimas caían sin cesar. Esas voces como espadas afiladas le atravesaban el corazón. Solo entonces comprendió realmente qué tipo de hombre había perdido. Un hombre que sin hacer ruido, cargaba sobre sus hombros el amor y la responsabilidad, y que con 15 años de indiferencia y traición, la había empujado al límite. En la profundidad de la noche tomó el teléfono una vez más, y marcó el número de la sede de investigación. Al otro lado de la línea el tono del personal era frío y profesional. Profesor Liu, por favor no llame más. Informaremos de la situación de Wao de manera unificada. Por favor comprenda, él suplicó con voz ahogada. Les ruego que me dejen escuchar su voz, aunque sea solo un segundo.
El teléfono guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente solo llegó una frase fría. Por ahora él aún no puede hablar. Bip bip bip, el teléfono se cortó. Liu Ruyan temblaba de manos. El teléfono se deslizó al suelo. Se abrazó a sí misma acurrucada en la oscuridad, llorando como un niño desolado. Varios días después llegaron nuevas noticias al país. Uao sigue inconsciente, con múltiples lesiones corporales. El riesgo de infección es extremadamente alto. La estación científica solicita apoyo médico internacional, pero debido al mal tiempo, el avión de rescate no puede despegar a tiempo. En este momento la opinión pública nacional hierve por completo. Sálvenlo, él es un héroe del país. No pueden dejarlo morir en la tundra. Entre los clamores de todos, Liu Ruyan siente una desesperación nunca antes experimentada. En los ojos de los demás, él es un héroe, pero en su corazón, él es el hombre que ella misma alejó. Es el esposo que perdió en toda una vida. Finalmente comprende que el frío en el acuerdo de divorcio aún era su última ternura hacia ella. Rompe en llanto sin poder hablar, con voz ronca, el pecho como si fuera desgarrado, pero sabe, todo es demasiado tarde, ya no puede recuperarlo. Chen Feixiang se recuesta en la cama, con semblante sombrío, miraba las noticias que se repetían en la televisión. De repente soltó una risa fría. No te lo esperabas, ¿verdad? Solo te diste cuenta cuando él se fue. El dolor en el corazón es como humo. Toda tu vida le debes a él. Liu Ruyan lo miraba aturdida, con la vista nublada por las lágrimas. Si ella le debía 15 años de pasión ciega, le debía innumerables esperas, le debía la compañía final. Pero todo esto, ya nunca podrá ser pagado. En la habitación del hospital en la Antártida, entreabrí los ojos débilmente en mi estado de inconsciencia. En el mundo borroso solo había una luz blanca deslumbrante. A mis oídos llegó una voz ansiosa. Su latido cardíaco es inestable. Prepárense rápidamente para la reanimación. Quería moverme pero no podía. Cada latido en mi pecho era como un tambor de guerra. Sabía que estaba caminando al borde de la vida y la muerte. Escuché el sonido del latido del corazón, a intervalos, como el tambor del trueno en el mar profundo. A veces fuerte, a veces casi se detiene. Quiero abrir los ojos, pero es como si estuviera aplastado por una espesa nieve y hielo. Los párpados pesan 1000 kilos. En el oído hay vagamente la voz del médico, gritando: la frecuencia cardíaca está bajando. Prepárense para la desfibrilación. Un dolor desgarrador llega al pecho. Ese dolor me despejó la conciencia por un instante. Sé que tal vez no lo superaré. En la conciencia borrosa, vi fragmentos de imágenes. A los 15 años, yo sostenía una guitarra barata, esperando a que saliera de la escuela. Él sonreía radiante, con la mirada clara, tomando el caramelo de frutas que le compré. En ese momento pensé que toda la vida sería así. Luego en la universidad, trabajaba para ganar dinero para él, solo por su deseo de un libro de referencia. Recorrí todos los puestos de libros usados. Me quedé despierto trabajando a tiempo parcial. Pero él dijo con ligereza: nunca me entenderás como Feixiang. Guardé silencio y enterré esas palabras en lo más profundo de mi corazón. El nombre en el certificado de matrimonio me hizo creer que finalmente había protegido este amor. Pero bajo el cielo estrellado de la boda en la antigua aldea, ella tomó del brazo a otro hombre, sonriendo con dulzura y firmeza. En ese momento realmente perdí la esperanza. Yo, inconsciente, moví ligeramente la comisura de los labios. Finalmente libre. Esta es la última liberación en mi corazón. En el país, Liu Ruyan sentada en el auditorio, su cabello ya completamente blanco como la nieve, sosteniendo en sus manos ese valioso conjunto de libros antiguos, con la mirada perdida y desolada. En la televisión se transmitían constantemente las últimas noticias. Uao sufrió un paro cardíaco. Los médicos luchan por salvarlo con todos sus esfuerzos. En ese momento él lloró sin poder hablar. Su cuerpo temblaba tanto que casi se cayó. Los estudiantes lo miraban, con miradas llenas de conmoción y compasión. Nadie se lo esperaba. Este profesor, que antes era frío y fuerte, se derrumbaría así por un mensaje de un hombre. Pero ellos no sabían que ese hombre era su esposo, a quien nunca valoró en toda su vida. En la habitación del hospital mi monitor cardíaco de repente se aplanó, emitiendo un sonido agudo y prolongado. Los médicos resucitaban desesperadamente. Electrochoques, suero, mascarilla de oxígeno. Todo intentaba sacarme del borde de la muerte, pero mi conciencia se alejaba gradualmente, como una cometa con el hilo roto, volando lentamente hacia la nieve infinita. Me vi a mí mismo, de pie en la llanura helada. El viento soplaba con fuerza. A lo lejos había un destello de luz. Di un paso hacia adelante, pero mi cuerpo se volvía cada vez más ligero. Alguien gritaba a Guao. Aguanta, la voz se desvanece gradualmente, antes de hundirme por completo. Me esfuerzo con la última pizca de fuerza. Tengo algo que debo decir en mi corazón, aunque solo sea en el registro médico. Dejar la última huella. Tiemblo, extiendo la mano y agarro papel y lápiz al lado. La enfermera se queda un momento perpleja. Inmediatamente mete el papel en mi palma.
La letra está torcida, pero trazo a trazo, se graba en los huesos y la sangre. En esta vida mía, no me arrepiento de haberte amado, solo me arrepiento de haber desperdiciado 15 años. Al escribir la última palabra, el lápiz se desliza de mis dedos. El latido del corazón se detiene por completo. El mundo en silencio. Las noticias nacionales publican oficialmente. Huao, miembro del equipo científico chino en la Antártida, muere en acto de servicio. Con solo 30 años, él contuvo la tormenta de nieve con todas sus fuerzas. Salvar a todo el equipo, condecorado póstumamente con honores nacionales. Al difundirse la noticia, conmoción en todo el país. La gente lamenta, los medios de comunicación inundan las pantallas. Él es un héroe, él dio su vida a cambio de la esperanza científica. Flores y condolencias llegan en masa, pero detrás de innumerables glorias y aplausos, hay una mujer que llora en silencio en el aula. Liu Ruyan abraza con fuerza el regalo de divorcio, llorando sin poder hablar. Su estudiante susurra: profesora, ¿se encuentra bien? Ella niega con la cabeza, su voz ronca apenas audible. Él es un verdadero hombre. La condición de Chen Feixian también empeora hasta el final. Yace en la cama del hospital, con la mirada apagada, pero en el último momento sonríe. Ruyan, ¿te arrepientes ahora? Su respiración se acelera, tosiendo con sangre. Lástima que él fuera 100 veces mejor que yo. Al terminar de hablar, sus ojos se cerraron por completo. Sin más sonido, Liu Ruyan miraba fijamente su cuerpo sin vida. Las lágrimas se secaron, el corazón como cenizas muertas. El día del funeral, el video transmitido desde la Antártida se proyectó en la pantalla grande. Esa fue mi última intervención en una conferencia internacional. Vestido con grueso traje antártico, la voz firme, la mirada serena. La investigación científica es explorar lo desconocido. La vida es limitada, pero el espíritu es inmortal. Todo el lugar en silencio. Liu Ruyan lloraba a mares, casi incapaz de mantenerse en pie. En ese momento finalmente comprendió, lo que había perdido. No era solo un hombre que la amaba profundamente, sino también un nombre digno de entrar en la historia. La última página de la historia. En lo profundo de la llanura helada, el viento silbaba. Yazgo en silencio en el abrazo de la noche nevada, como si hubiera regresado a la tranquilidad inicial. Sin dolor, sin arrepentimientos. Cierro los ojos. En mi corazón un susurro ligero como el humo. Vive bien el resto de tu vida, cubierto por la nieve y el hielo, el cielo y la tierra en silencio. Mi vida llega así a su fin.